Cristo está cerca. Y lo único realmente que nos interesa en este tiempo no es otra cosa sino estar lo más cerca y lo más acorde, alineado a la palabra del Señor. Pues solamente aquellos que estén acorde al Espíritu y a la palabra serán los que un día, cuando suenen esas trompetas que serán de un sonido tan fino que solo podrán oír aquellos que estén en el Espíritu, volarán hacia el cielo. Y después de considerar y ver, creemos que estamos en el mejor momento para tomar decisiones que estén muy afinadas a la palabra de Dios. De ahí parte este mensaje. Este mensaje nace de una mala decisión que tomó un personaje que estaba muy cerca de Jesús. Los que quieran leer conmigo en la palabra del Señor, capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Dice allí la palabra del Señor. De estos 7 versos que voy a leer donde narra la Biblia de la Reina Valera del 60 unos rótulos, y ahí hay un encabezamiento y dice: Pedro niega a Jesús. Desde Pedro niega a Jesús ante Pilato hay 7 versículos. Pero de esos 7 versículos solamente me voy a quedar con 3. El 70, 72 y el 74. Y es donde las Escrituras narra donde hay 3 negaciones. Dentro de esas 3 negaciones hay 3 principios o 3 partes de esta negación que va en un proceso. Y nosotros vamos a tratar de estos 3 versos que vamos a citar, como le he dicho, en concreto el 70, 72 y 74, para sacar de las Escrituras, que esto es lo que nos interesa, una enseñanza. Toda la Escritura es de inspiración divina, revelada a los hombres para traer grandes verdades, para aplicarlo en nuestro corazón. De eso se trata la palabra de Dios. Y aquí hay 3 grandes enseñanzas muy, muy hermosas, de muy gran importancia, de mucho valor, para aplicarlo en nuestras vidas. El personaje central es el apóstol Pedro. Ya saben toda la historia, es muy conocida. Y vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. En el verso 70 dice la palabra del Señor, véngase conmigo, dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Lo vuelvo a leer. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Es rotunda las Escrituras. Es clara las Escrituras. Negó diciendo: no sé lo que dice. Si leen un texto antes, se está refiriendo a una denuncia que hace la criada del sumo sacerdote. Esta negación se describe tal y como hemos leído, y hay varios aspectos que podemos destacar de este texto que hemos leído. El primero es: Pedro niega la veracidad de la palabra de la criada, la cual estaba autentificando que Pedro era uno de los discípulos de
La criada lo puso en evidencia. La criada le señaló en medio de los que habían allí y lo puso entre la espada y la pared para que él autentificara el sí o el no a la pregunta que le había hecho la criada, para decir: ¿tú eres uno de ellos? ¿Eres uno de sus discípulos? ¿Sigues al Señor? ¿Perteneces a ese grupo de esos revolucionarios que hay por Jerusalén, que están haciendo estrago en el templo? Se están yendo todos para seguir a ese tal Jesús. Pedro se encontró entre la espada y la pared. De alguna manera, metámonos un poco en el tiempo, vayámonos al pasado y miremos la cuestión en la que se encuentra Pedro para tomar esa decisión. La negación de Pedro está basada en varios aspectos que voy a resaltar. Jesús es una figura que se convierte para los judíos en una amenaza cara a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos eran los que gobernaban en aquel tiempo y ahora Jesús se levanta como un revolucionario que está causando que los judíos piensen dentro de sí: si este nos causa más problemas. Y dice por allí el sacerdote, creo que es Anás o Caifás, uno de ellos pronuncia y dice: es necesario que muera un hombre y no todo el pueblo. Ahora entendemos esta escritura. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban temiendo que, como viesen los romanos, los que gobernaban en aquel tiempo, era un imperio poderoso, al ver que Jesús estaba trayendo más que paz, un poco de desconcierto y revolución, pues muchos celotes estaban diciendo: posiblemente este Jesús es el que nosotros esperamos para que nos liberte. Y ellos temieron de que Jesús pudiese causar más estragos en los judíos que beneficio. Esto era una causa que a Pedro le rondaba en la mente. Dentro de los propios judíos, ya no de los romanos, se convirtió en un problema, porque todos los que traen una revolución interna son un problema para los fariseos, pues creó división entre el mismo pueblo con sus doctrinas, con sus expresiones, con los milagros, con las señales, con los prodigios. Porque todo aquel que se destaca de la religión establecida, todo aquel que se destaca de las normas religiosas y trae vida, y trae poder, y trae gloria, causa la envidia de los religiosos. Entonces, para los judíos era un peligro. Y esto también estaba en la mente de Pedro, pues estaban constantemente siguiendo a Jesús los escribas, fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Estaba cargado el ambiente entre los mismos discípulos. ¿Será este? ¿No será? ¿Causa divisiones entre los mismos nuestros? Otros dentro del pueblo decían: oye, es justo, es bueno, hace buenas obras, sana a los enfermos. ¿Es que acaso un pecador puede abrir los ojos a un ciego? Dando testimonio las mismas escrituras de que uno que está en pecado es imposible que sea respaldado por Dios para que haya señales, prodigios y milagros. Una de las evidencias que encontramos en las escrituras es que no vemos más la gloria de Dios por causa de la dejadez. Entre el mismo grupo de los
propios apóstoles, y entre ellos también estaba incluido Judas, Tomás, Pedro, Mateo, dentro de sus más fieles seguidores, aquellos que cuando Jesús tuvo que hacer, igual que Gedeón, una separación para ver quién eran los genuinos que estaban preparados para llegar, si es necesario, hasta la cruz, Él dijo: los que no comen mi carne y beben mi sangre no son dignos de mí. Porque llegará el día en el que incluso hasta de los más íntimos de los seguidores se les exigirá que pasen a un nuevo nivel, comiendo, masticando, bebiendo lo que es la propia carne que tiene que ser crucificada, bebiendo la propia sustancia de Cristo, que es la sangre, para que haya un cambio de naturaleza por la nueva transfusión. Pero a eso no están todos dispuestos a llegar. ¿Están siguiendo? Entonces, dentro de las mismas filas de Jesús, sus apóstoles y los más íntimos de sus seguidores, muchos se van y le abandonan. Y Jesús tiene que decirle a los 12 que se queda: ¿os queréis marchar vosotros también? Porque a mí, escuchen, dice Jesús, ni me mueven ni me conmueven las multitudes. Soy feliz porque sé quién soy y a lo que he venido. Los que no tienen personalidad de lo que son, ni a lo que han sido llamados, cuando le dan la primera queja, la primera riña, la primera exhortación, sus vidas emocionales se tambalean y dejan de estar, de permanecer y de continuar. Pero Cristo tenía su mirada puesta en lo que Él tenía delante. Y aunque se viese solo en la cruz, Él dijo: por el gozo puesto delante, no en el presente, sufro la cruz para redimir a todos los que se marchen cuando me dejen solo. ¡Aleluya! Los sacerdotes amenazaron con la expulsión también del templo a todos los que se confesasen seguidores de este Jesús, con las respectivas anulaciones del poder venir a sacrificar para el perdón de pecados. Entonces esto ya era más serio, porque todos los que fuesen excomulgados no podrían ser sus pecados perdonados al ofrecer el cordero. Entonces se jugaban toda una carta: o seguir a Jesús o seguir en el templo. ¿Qué hacemos? Y muchos también abandonaron a Jesús por preferir venir al templo, sacrificar un cordero y al otro día volver a su rutina. Pero lo que Cristo estaba diciéndole: yo soy más que un cordero que se ofrece y que solamente cubre. Yo soy el cordero que se entrega para quitar y arrancar el pecado. El temor de la muerte también se manifestó en esa noche tenebrosa, una noche fría, una noche donde los demonios estaban rugiendo, porque no solo querían devorar a Cristo, sino a todos sus seguidores para exterminar a este Jesús. Entonces se compaginaron estos 6 puntos que hemos resaltado, y todo eso estaba en la mente de Pedro, ahí rugiendo, y los demonios alimentándolo y susurrándole al oído. Pero ¿no te acuerdas, Pedro? ¿No quisiste defenderle en el Getsemaní y por él y por amor a él sacaste la espada y un tal Malco le cortaste en la oreja? Porque venían a prenderte y él te dijo que metiese en la espada. No lo entiendes. Pero Pedro no entendió que esta lucha no es con espada ni con pistolas. Entonces el caos en la mente de Pedro se amontonó y confesó que él no conocía a Jesús. Verso 70. Es comprensible. No le negó de la mañana a la noche porque así. Hubo unas causas lógicas. Pero
Dice la palabra del Señor en el verso 72, léanlo conmigo, miren lo que dice las Escrituras. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. La primera vez, verso 70, negó delante de todos. Segunda vez, negó con juramento diciendo: no conozco al hombre. La primera vez negó delante de todos. La segunda vez profundizó en la negación delante de todos con maldición. Es curioso, pero el proceso de degradación y de descenso que hemos visto en Pedro, por no haber cortado en el verso 70 con todas las consecuencias, le llevó a una degradación peor. Porque el que no corta el pecado cuando llama a su puerta, señores, ese está destinado a deslizarse hasta llegar al lugar donde llegó Pedro. Para concluir, les diré después. Si no nos damos cuenta a que el problema que nos exponemos cuando no cortamos, cuando viene el pecado y la tentación, aleluya, nos llevará a una vida de degradación como la que le llevó a Pedro, nos destruirá en el tiempo. El efecto que produce la primera negación lleva a Pedro a aumentar hasta el punto, y así actúa Satanás y el pecado. La primera negó, la siguiente maldijo. Miren qué dos puntos quiero destacar. Cuando los errores y los fallos que cometemos no los paramos y nos detenemos, esto suele ir en aumento a más, hasta llegar a un punto en el que la conciencia se cauteriza, hasta que la conciencia se detiene para oír y discernir la voz de Dios. Cuando en la guerra se amputaba por la guerra los soldados un brazo, una pierna, para que no se desangraran, le cogían con un hierro hirviendo y le quemaban la pierna y le hacían un muñón y ya no manaba mala sangre, y eso se le llamaba cauterización. Le salvaba la vida, pero le dejaba manco, cojo, impedido. Pero Dios no quiere dentro de la iglesia nadie cauterizado ni impedido. Quiere que todo el cuerpo bien ejercitado llegue a cumplir la función a la que ha sido llamado, y es a caminar como el cuerpo místico de Cristo y Él a la cabeza del gobierno. En el segundo punto, en esta negación, vemos que para dar más crédito, el apóstol, ante la demanda de la nueva amenaza que le enfrentaba, para dar más crédito a su palabra, porque a la primera no le creyeron y siguieron por el patio persiguiéndolo detrás de él, él nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que hizo dos cosas. Una es que con juramentos negó conocer al hombre, y la segunda especifica: no conozco al hombre. Esto, cuando yo lo leí y lo entendí, me dolió. Créanme lo que me dolió. Entonces, Pedro, ¿tú no conoces a Jesús? ¿No conoces a ese que estuvo en la casa de tu suegra y la sanó? ¿No te acuerdas cuando te llamó en el mar de Galilea y te dijo: vámonos y pesquemos juntos? ¿Y no sentiste con él esa paz que emana de su persona cuando te dijo: echa la red? ¿No sentías esas palabras cómo golpeaban en tu corazón? ¿No sentías esa paz, esa bendición, esas palabras
¿No veías cuando sanaba a la hija de Jairo, al ciego Bartimeo? ¿No veías cuando en el camino hablaba de las parábolas? ¿No lo viste, Pedro, tú que fuiste uno entre los 3 escogidos de los 12 para ir al monte de la transfiguración y ver su cuerpo resplandecer en gloria? ¿No eres tú, Pedro, el que vio eso en Jesús? ¿Cómo dices no solo que maldices, sino que no conoces al hombre? Ese es tu Jesús, el que tú un tiempo atrás dijiste: estoy dispuesto a ir a la muerte por ti si es necesario. Es fuerte, es tremendo. Mira qué fácil. No conozco a Jesús, no lo conozco. Gloria a Dios. Verso 74. No lo paró. Y al no pararlo hay unas consecuencias. Lean conmigo. Y dice la palabra de Dios: entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Porque como les he dicho, esto es un proceso que como no lo cortes al demonio, al pecado y al mundo, cuando llama a tu puerta, irás cada día declinando, degradándote y endureciéndote. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar y a decir: no conozco al hombre. Es evidente que el proceso que estamos viendo en Pedro llegó a su fin. Llegó al fin porque el cumplimiento de la palabra profética que se le dio unos capítulos atrás, cuando ese Pedro impulsivo, enérgico, ese Pedro con la espada, con su dureza, con ese vigor, le dijo: yo voy a la muerte contigo. Y Jesús le dijo y le lanzó una palabra profética que se cumplió en el verso 74: tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante una vez. Y es evidente que el proceso de degradación llegó a su fin con el cumplimiento de la palabra que le dio el Señor cuando cantó el gallo. Cuando Pedro, hermanos míos, siguió a Jesús, lo dejó todo por amor a Él. Dejó su empresa, dejó su familia, dejó el mundo y el pecado. Pero ahora estaba dejando al autor de la vida por volver otra vez a recobrar todo lo que ya había tirado. Volvió otra vez a sus redes, volvió otra vez a su pesca y volvió otra vez a su casa. Pero el amor de Jesús es infinito. Y aquí viene la aplicación para la iglesia. A Jesús no le importa cuál fue ni tu pasado ni tu presente, lo que le interesa es tu futuro. No le importa cuántas veces haya fallado, con tal de que entiendas que tú no puedes volver otra vez a remendar redes y a pescar peces y otra vez a volver a tu vieja vida. De tal manera que Él se le presenta en un cuerpo glorificado y le dice 3 veces: ¿me amas? Sanando las 3 negaciones que Pedro le había hecho, como ustedes saben. Restaurando su cuerpo, restaurando su alma y restaurando su espíritu. Lo sanó emocional, física y mentalmente. Porque Él dijo: Padre, lo que tú me has entregado he guardado. Solamente se ha perdido uno y ese era el hijo de perdición. Pero aquí están. Aquí te entrego la gavilla de lo que ha de venir. Y este es el fruto de la gloria postrera que será toda mi iglesia, que será redimida cuando yo haya ascendido al cielo, mi espíritu haya descendido
y empiece a trabajar redarguyendo el corazón de los hombres para que ya no cometan el error que cometió Pedro de negarme 3 veces con maldición, con juramento y diciéndome el hombre ese no lo conozco. Y voy a terminar ya. Decirles que aún los caracteres más fuertes serán probados algún día. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Te crees fuerte ahora? Vela y ora para que no entres en tentación. Porque hasta los caracteres más fuertes, como el de Pedro, el rudo, un día se enfrentarán a esas siervas que parecen inocentes, pero que te arrinconarán y probarán tu fe, para que te veas en esa encrucijada y tengas que tomar la decisión de decir: ¿cómo que no lo conozco? Sí lo conozco, ese es mi Señor, y si me tenéis que crucificar con Él, estoy dispuesto a ir a la muerte y no dejarlo solo en el momento más difícil. No pienso negarlo aunque me crucifiquen, porque ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y si ahora vivo algo, lo vivo en la carne, lo vivo para gloria y honra de Él. Los caracteres más fuertes serán probados un día. Segundo punto, las decisiones más determinantes siempre vendrán en los momentos más cruciales de tu vida. Tú sabes que Satanás es sabio, ¿verdad? Y tú sabes que cuando te encuentres fuerte en el Señor, que estés ayunando, que te encuentres en tu apogeo de tu vida, en tus mejores momentos, Él no será tan torpe como para venir provocándote en algo que no vas a caer. Él irá seduciéndote sigilosamente para llegarte hasta ese patio del sumo sacerdote, donde después de un proceso de desgaste en tu mente y en tu alma y en tu corazón, te llevará a pensar: es que me han hecho daño, es que no estamos en el mejor momento, es que si el pastor, los obreros, el coro, etcétera, 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 para que cuando estés en ese momento determinante venga susurrándote al oído: no es el momento de que te vaya a otra iglesia, no es el momento de que no asistas más, no te das cuenta que no te echan cuenta que es el último, que no contan contigo, que no te consideran. ¿Dónde está Jesús? Que el Señor reprenda al demonio. Porque en el momento más determinante de tu vida, y ahora sí vamos a usar la aplicación, vamos a aprender del apóstol Pedro. Ni vamos a maldecir con nuestra negación, con nuestra actitud, ni vamos a decir no lo conozco, ni tampoco vamos a perjurar, ni vamos a negar su existencia de lo que ha hecho en nosotros. Vamos a seguir, cuenten o no cuenten con nosotros. Vamos a seguir adelante, pase lo que pase. Vamos a seguir luchando, porque si sé algo, y es que yo no he creído en los hombres, he creído en aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, y es el único digno de gloria, de honra y de alabanza. ¿Sí o no? Por lo tanto, en los momentos más determinantes vendrá el demonio diciéndote: niega y maldice a tu Dios y muérete ya. Porque no te lo va a hacer cuando estés fuerte, sano. Te lo va a hacer cuando te estés arrastrando en el polvo y nadie venga a visitarte. Pero yo tengo que decir que el problema, si perseveras, lo único que te va a servir es para que ahora no solamente oigas, sino que veas. Eso es para oídos finos. Y para terminar, decirles: determinación y acción con todas las consecuencias. Determinación, acción con todas las consecuencias. No me importa lo que tenga que entregar, no me importa lo que tenga que sacrificar, no me importa quien tenga que decirle no.
no me importa lo que tenga que sacrificar, yo soy de los que seguirán a Jesús con todas las consecuencias. Si mi decir sí soy uno de sus seguidores me sirve para recibir la afrenta de todo el mundo y quedarme solo, prefiero ser como el apóstol Juan, que tuvo que decir: es verdad que estoy solo, es verdad que estoy en la isla de Patmos, pero sí sé una cosa, que por no negar al Señor estoy aquí, pero en el Espíritu en el día del Señor. Inclina tu rostro conmigo y da gracias al Señor por su palabra. Agradece al Señor si en esta palabra ha habido algo donde el